Ahora sí. Profesora. Sí. Ya, entonces hablamos sobre el diagnóstico de enfermería, terminología NANDA, NOC y NIC. Ya, entonces vamos a estar con nuestros libros. Ese es el NANDA, de Asociación Norteamericana, del 2018-2020, que todavía estamos, que cuenta con 244 diagnósticos, 13 dominios y 47 clases. Entonces vamos a hacer, para identificar primero nuestros diagnósticos que tenemos que tener, los datos relevantes, datos significativos o datos alterados, cualquiera. Entonces acá la vez pasada hablamos sobre un caso clínico, hablamos del señor García hospitalizado en el servicio de medicina, postrado, presenta úlcera por presión en la zona sacra, infectada de grado 3, con dimensiones de 10 por 10, bordes flogóticos, piel circundante a la UPP, caliente el tacto, cubierto a propósito con secreción purulenta. Ahí identificamos los datos objetivos y los datos subjetivos. ¿Cuáles son los datos objetivos? Los datos objetivos, ¿cuáles son? Todo lo que podemos ver, Miss. Sí, todo lo que pueden ver, observar. ¿Cuáles son los datos objetivos? Ahí, en este caso sería la úlcera que se ve, profesora, que dice que está infectada, las dimensiones. La piel circundante. Los bordes flogóticos. Bordes flogóticos. Porque ahí menciona, parece que todo lo que dice La es úlcera de presión. Ajá. Estamos con los bordes flogóticos, porque ustedes, flogosis, inflamación, ¿no? Flogóticos. Dice piel circundante a la UPP, o sea, úlcera por presión caliente, ¿no? Entonces, al momento de palpar, sienten caliente, ¿no? Secreción purulenta. ¿Qué más? La úlcera, ¿no? Las úlceras por presión. Ajá. ¿En dónde? En región sacra. En el sacro, Miss. Ajá. Ahí también se puede visualizar el tamaño, ¿no? Le están dando el tamaño. 10 centímetros por 10. 10 centímetros por 10 centímetros. Ajá, esos son nuestros datos significativos que estamos observando, ¿no? Ahí está. Acá vemos, ¿no? Los datos relevantes, ¿no? O datos significativos, ¿no? O los signos y síntomas que ustedes observan, ¿no? Uno es úlcera por presión en la zona sacra infectada grado 3, porque nos están diciendo, de 10 dimensiones de 10 por 10. Los bordes flogóticos que también mencionaron, piel circundante a la úlcera por presión, caliente al tacto, y los apósitos, ¿no? Un apósito con secreción purulenta, ¿no? ¿Qué dominio está alterado?
Dominio Vamos a 11. Ajá, Dominio vamos a 11. Dominio 11, ¿no? Nos vamos a nuestro libro de Nanda. Dice, dominio 11, seguridad y protección. ¿Está donde? Lesión física, clase 2. ¿No? Vamos a la página 401. La página 401 dice seguridad y protección. Sí, Ya. ¿Qué clase será? clase 2. Lesión física. Clase 2, lesión física, ¿no es cierto? Clase 2, lesión física, Miss. Ajá, lesión física o herida corporal. ¿Miss no aplica infección también? Porque dice inflamación. Y la clase 1 habla de infección. Ujú. Pero en la parte de infección dice, ¿qué dice la parte de infección? Dice, respuesta del huésped tras una invasión patógena. Si puede ser la infección, puede ser también una infección si tu paciente presenta otros que te indican una infección, en este caso, por ejemplo, la fiebre, ¿no? Si la zona flogótica es una parte inflamada, es por el mismo proceso de la úlcera que se encuentra, ¿no? Que puede ser, sí, de hecho que la úlcera por presión con la secreción purulenta quiere decir que hay una infección de por medio, que puede ser, sí, pero ahorita lo que ustedes están evidenciando es que es una alteración del deterioro de la piel, ¿no? Entonces es algo que ustedes están evidenciando. Para yo decir que tiene una infección me tengo que basar en otros datos, por ejemplo, el paciente que esté haciendo una fiebre, ¿no? Entonces, si está haciendo una fiebre, ya eso me da uno de los síntomas o signos de que ese paciente de repente está haciendo fiebre por la úlcera por presión, o otros factores pueden ser, ¿no? Ahorita no nos menciona nada de temperatura, solamente nos dice que la zona está enrojecida, que es por el proceso de la úlcera que tiene. Entonces, más evidencia en ese tipo de, en este caso, es lo que es una lesión física, ¿no? Una lesión física. Me hizo una pregunta. Dime. ¿Se puede alterar más de un dominio? Sí. Ah, ya. En A un ver, caso clínico, entran más de todos los dominios alterados, casi la mayoría. No es un solo dominio. ok, mis gracias. Entonces, en este caso, el dominio es 11 de seguridad y protección y clase 2, lesión física. Entonces, estamos en el libro, en la página 401, dominio 11, y encontramos acá. A ver, vamos a ver. Aquí. Entonces nos vamos. En física. Buscamos en los diagnósticos, en la clase 2, ahí tienes varios diagnósticos, ¿no? En el anterior, vamos a ver, en el anterior. Acá. Tienes varios diagnósticos. ¿Cuál de estos diagnósticos se
te ayudan o se asemejan a los signos y síntomas que tú tienes de este paciente, ¿no? Puede ser riesgo de asfixia, riesgo de aspiración, riesgo de caída, deterioro de la dentición, riesgo de destrucción neurovascular, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, riesgo de deterioro de la integridad de la mucosa oral, deterioro de la integridad de la mucosa oral, riesgo de deterioro de la integridad tisular, riesgo de lesión corneal. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería? Lesión cutánea, Miss. Miss, también puede ser riesgo de úlcera por presión. Claro, recuerden, primero identifican el diagnóstico real, y el diagnóstico real es Las el úlceras de problema, ¿no? El problema identificado, o sea, la evidencia, que esté evidenciando tus signos y síntomas. Tu compañera dijo deterioro de la integridad cutánea. Cuando hablamos de integridad cutánea, se refiere a la piel, ¿no es cierto? Piel, que es un órgano que cubre, ¿no?, al ser humano. Entonces, la piel también tiene sus partes. En la piel, la primera es la dermis, la epidermis, ¿no? Entonces, cuando vas profundizando vas entrando a la parte de los tejidos. Y si te dicen que es una úlcera por presión de grado 3, ya está lesionado. Tejido. La parte de tejido, Entonces, ¿no? Entonces, insular. ¿cuál será nuestro diagnóstico o nuestra etiqueta? Deterioro de la integridad tisular. Tisular, ¿no? Entonces, encontramos Porque ya ahí. está dañando tejidos. Miss, entonces cuando es cutánea, disculpe que le interrumpa, es solamente cuando está la herida en la piel, pero cuando ya ingresó más allá, sería tisular, en tejido. Por ejemplo, una quemadura, ¿qué será? Vamos a ver una quemadura de tercer grado. ¿Tisular? Claro. Si fuera una quemadura de segundo grado, que haya así como temas. Riesgo de lesión cutánea. ¿No? Que solamente es parte superficial, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan un paciente que tiene flebitis se llama inflamación enrojecida, ¿no?, en cualquiera de los miembros, tanto superiores o inferiores, por ejemplo, causado con una vía, ¿no? Le han colocado una vía y se ha pasado más de 3, 4 días, o de repente el primer día hizo flebitis, se enrojeció todo la parte donde está colocado el catéter. Eso también es deterioro de la integridad cutánea o integridad de la piel. Y es algo superficial. Ajá. Así es. Claro, ahorita estamos viendo, o sea, lo que ya está alterado, ¿no? Ahora, ustedes van a buscar el factor causal, en este caso la etiología. ¿Por qué? Nosotros ya hemos identificado el problema. Ahora tenemos que identificar por qué. Entonces, el por qué te va a salir de tus características definitorias. Entonces, entonces ya encontramos el deterioro de la integridad tisular, está en la página 418. ¿Ya? Vamos a la página 418. Dice deterioro de la integridad tisular, ¿no?
Definición, dice, lesión de la membrana mucosa, córnea, sistema intertegumentario, fascia muscular, músculo tendón, hueso, cartílago, cápsula articular y o ligamento. Ahí tienes las características definitorias, ¿no? Tienes área localizada caliente al tacto, que es flogosis, que nos están dando como dato. Enrojecimiento, destrucción tisular, porque ya está herida abierta, ¿no? Dolor agudo no nos mencionan, pero estamos suponiendo que sí, porque tendríamos que preguntar al paciente. De hecho, ¿qué le va a doler? Dolor. Hematoma no nos mencionan, lesión tisular sí, porque están dañado la parte de los tejidos. No hay sangrado, pero nos menciona secreción purulenta. Entonces, basta que haya una, dos o tres características. Todo, ¿no, Miss? ¿Perdón? Ya está, ya está evidenciado porque tiene más de unas características. Así es. Entonces, basta que tengan dos características, estamos hablando de esta etiqueta diagnóstica. Ahora, esas características también tienen su factor relacionado. Así ustedes ahí van a evidenciar en su libro, dice, cuáles son los factores relacionados. Eso es lo que me mencionaste, Joseph, ¿no? Ajá. Entonces, ¿no? ¿Qué factores ocasionan a este problema, ¿no? Acá uno, por ejemplo, dice, agentes lesivos químicos. Bueno, en este caso no sabemos. Es conocimiento insuficiente sobre el mantenimiento de la integridad tisular. Eso sí, ¿no, Miss? Porque no tienen cuidado de la integridad cutánea, ¿no? Podría ser, vamos buscando otro. Conocimiento insuficiente sobre la protección de la integridad tisular. Podría ser. Del mantenimiento. Estado de desequilibrio nutricional. Podría ser también. Que la nutrición, pues si tú no consumes dieta a base de proteínas, no va a regenerar el tejido. Por la humedad, si ese paciente si es un paciente postrado, porque nos dice si es un paciente postrado, no usa dispositivos como sonda Foley. De hecho, que al miccionar en pañal, La humedad. hay humedad. Pues, ustedes saben que la orina es altamente ácida y tóxica. Entonces, eso va a conllevar, ¿no? A que haya, ¿no? Esa zona húmeda no ayude, no contribuye a que pueda regenerar el tejido, ¿no? Volumen de líquidos excesivos, volumen de líquidos insuficientes. Entonces, uno de los factores de acá Es el exceso de volumen. La humedad. la humedad. Otro, el conocimiento insuficiente sobre el mantenimiento de la integridad tisular, ¿no? Si tú no le has educado a ese paciente para que pueda ayudar de que la movilización es importante para que no se formen zonas de presión, entonces estamos hablando de insuficiente conocimiento, ¿no? Otro, si el paciente está postrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Movilización. Movilizar cada cierto tiempo. O de repente amortiguar, ¿no? Si no podemos movilizar cada cierta hora, podemos amortiguar con otros implementos que nos ayude a que pueda disminuir, ¿no? Esta UPP, como por ejemplo el uso de colchones. Entonces, en el factor de riesgo, ¿podría haber dos intervinientes también? Factor de riesgo, ¿podría haber dos? Dos factores de riesgo, solamente uno. Sí puede haber. Sí puede haber.
Ya. Podemos Ahora en la parte amortiguar donde dice, con el colchón neumático, ¿no, profesora? no te entendí. Podemos amortiguar con el colchón neumático. Ajá, sí. Esos dispositivos ahora actualmente se utilizan, ¿no? La mayoría de los pacientitos que están postrados, se les sugiere que nos traigan el dispositivo, que en este caso es el colchón antiscar, que es en forma de, es como si estuvieras en el agua. Es un colchón tipo gelatinoso, suave. Sería Entonces, como ello un tipo de amortigua. Pero para eso también tenemos que complementar, pues, que nos traigan almohadas para poder evitar, ¿no? Las zonas prominentes que puedan facilitar a que se forme UPP, pues, son las zonas de las articulaciones, ¿no? O donde están las prominencias óseas, ¿no? Por ejemplo, las caderas, están los trocánteres, los talones, la cabeza, ¿no? Los omóplatos, ¿no? Esas son zonas de donde están los huesos, ¿no? Que hay una presión. Entonces, nosotros ya con el colchón es una gran ayuda. El personal también que trabaja no está permanentemente con un solo paciente, ¿no? Maneja a veces en un servicio de 15, 20 pacientes, y a veces un solo personal o dos personas no se abastecen, ¿no? Entonces se les pide al familiar de repente para que puedan adquirir. Sí. Claro, de preferencia, bueno, si va a ser en tu casa, si es en domicilio. Una cama clínica. No, una cama clínica, pero en esa cama clínica normal, para movilizarlo tenemos que hacerlo entre dos personales, porque tú al paciente lo tienes que lateralizar cada cierto tiempo, lateral izquierdo, lateral derecho, de frente en posición. Entonces, cada 2 horas, cada 3 horas. Pero si tienes un paciente que, como te digo, si tienes un dispositivo que pueda apoyarle, en este caso el colchón antiescara, el paciente ya no es necesario de repente estar movilizando cada cierto tiempo, ¿no? Porque el colchón ya te amortigua. Pero siempre es bueno lateralizarlo, porque a veces tú colocas al paciente en un colchón antiescara, las sábanas tienen que estar lisas, ¿no? O sea, sin arrugas. Entonces, si ustedes no lo movilizan, de hecho que la sábana al arrugarse produce pues presión, entonces a la piel. Entonces al hacer por el mismo peso del paciente produce lesión, en este caso las zonas de presión. La zona de presión es en forma de algo superficial, y que no sé si ustedes han observado color rojo, no rojo. Entonces, más adelante, si está en esta misma posición, se vuelven ya violáceas, ¿no? Hasta necrosarse. Así es. Hasta los huesos. Todo. Porque ustedes mismos pueden comprobar, por ejemplo, si ustedes están sentados, cruzan sus piernas y ténganlo un buen rato, y es así cruzado. Cuando van a retirar, se van a dar cuenta en esa parte del cruce, va a quedar enrojecido la rodilla.
Imagínense que en cierto tiempo nomás se forma esa zona de presión. Imagínate un paciente que está postrado 24 horas, ¿no? Por eso es importante la valoración, ver qué parte está alterado del paciente, el diagnóstico, ¿no? Generalmente los pacientes adultos mayores hacen zonas de presión, o los pacientes, bueno, adultos menores de 60, pero que tengan una deficiencia, como que haya hecho un derrame cerebral, que tenga hemiparesia, o pacientes que están con oxígeno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con esta pandemia que tenemos pacientes con oxígeno de alto flujo, la mayoría de los pacientes están pronados, posición prona, boca abajo. Entonces, ahí donde se forma la zona de presión. En los hombros. Sí. Claro, cuando están pronados, la mayoría de la parte del tórax, ¿no? Está boca abajo, está en la parte de las rodillas, los dedos, talones de los pies, ¿no? Los brazos, los codos, ¿no? Entonces ahí hasta la cabeza, pues, ¿no? Por la frente, porque está ahí presionado, ¿no? Lateral, ¿cómo se llama? La parte temporal izquierdo o derecho, dependiendo, porque el paciente no va a estar así de frente porque está con oxígeno y tiene que estar con la cabeza de costado, ¿no? De costadito. Abrazando la almohada, como decía, abrazando la almohada, ¿no? Las orejas también. Exacto, ¿no? Entonces, ahorita la mayoría, por ejemplo, los pacientitos que están en UCI salen y vienen ya con zonas de presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el colchón antiisquera les ayuda bastante, amortigua bastante. Es una gran ayuda. Por eso a todos los pacientes que ingresan a veces les pido almohadas de espuma, porque es suave, ¿no? Entonces ellos, como no pueden moverse, están ahí postrados, así jóvenes, ¿no? Postrados, ¿no? Tenemos que comprar sus almohadas para poder amortiguar, si es que no tienen, por ejemplo, el colchón antiescala. Entonces, como ya hemos detectado, nos vamos acá hacia el diagnóstico. No sé. El diagnóstico es deterioro de la integridad tisular, que es como se dice, el problema. Y el factor relacionado, porque siempre el diagnóstico debe tener un factor relacionado por, ¿no? Deterioro de la movilidad en este caso, ¿no? De la movilidad evidenciado por úlceras por presión. Entonces, acá podemos, una de las causas es la movilidad, ¿no? Pero acá podemos poner, según nuestro libro, podemos poner conocimiento insuficiente sobre el mantenimiento de la integridad. O insuficiente, puede ser conocimiento insuficiente sobre el mantenimiento de la integridad tisular, o pueden ser la humedad o presencia de humedad. Es con las propias palabras, deterioro de la movilidad evidenciado por, ahí ustedes tienen que poner signos y síntomas. ¿Ya? Así es. Exacto. Evidenciado por úlceras por presión en zona sacra, grado 3, en dimensiones tanto. Entonces, este es un diagnóstico real, ¿no es cierto? Es lo que ustedes están evidenciando. Si fuera un diagnóstico de riesgo, no habría signos y síntomas, o mejor dicho, no habría evidencias. Ya, eso tienen que tenerlo bien claro. Diagnóstico real tiene signos y síntomas. El de riesgo no. Entonces, el problema etiológico, más signos y síntomas. Problema
etiología y signos y síntomas. Ahora, en el libro del NOC, ¿no? El libro del NOC ya sabemos que cuenta con 7 dominios, 34 clases y 540 resultados. Entonces, en nuestro libro del NOC, nos vamos a la página 54, dice la taxonomía del NOC, ahí van a ver el dominio 1, dominio 2, 3, hasta el 7. El dominio 1 dice salud funcional, el dominio 2, salud fisiológica, el dominio 3, salud psicosocial, el 4, conocimiento y conducta de salud, el 5, salud percibida, el 6, salud familiar y salud comunitaria, que es el dominio 7. ¿Dentro de qué dominio está nuestro caso? Por ejemplo, el deterioro de la integridad tisular. ¿En qué dominio está? Dominio 2, ¿no? Dominio 2. Ajá. Si observan el dominio 2, en la parte última van a encontrar la integridad tisular. Dominio 2, salud fisiológica, integridad tisular. ¿Puede ser severidad de la lesión física? ¿Dónde está? No, integridad tisular, piel y membranas mucosas. Entonces, Miss, ¿eso en qué página está? ¿54? ¿Cómo? ¿Eso que estamos viendo en pantalla está en la página 54? Sí, 54. En dominio 2, salud fisiológica. En la parte inferior, en la última, está la integridad tisular. Entonces, con el orden alfabético vamos a ir a integridad tisular. Pero llévalo, pues. Dile a tu papá. Dile a tu papá. piel y membranas mucosas. Es de piel y mucosas. Ya. Integridad tisular. Sería integridad tisular, piel y membrana. Ajá, se van. Integridad tisular en el dominio 2. ¿En qué alfabeto está? En la I. En la I. Ajá. Es 432. Dice integridad tisular. En el 61, ¿no? El resultado que describe la condición y función de los tejidos corporales. En la página 431 creo que está, ¿no? Sí, 432. Ajá. Integridad tisular, piel y membranas mucosas, y el otro dice integridad tisular y membranas mucosas, piel y membranas mucosas. Entonces ahí hay que buscar las características
Ahí sería La temperatura de la piel. Integridad de la piel. Lesiones. Lesiones cutáneas. Ajá, lesiones cutáneas. lesiones. Lesiones en la mucosa también. Raspado. No. Acá, Miss, también podría ser descamación cutánea. También. Sí. Lo que ustedes observan y que se relacionen con las características de acá, del libro. Okay. ¿Puede ser una necrosis también? Ajá. Si es un grado 3, puede ser que haya tejidos muertos. Uh-huh. Entonces, todo eso ustedes van a identificar, ¿no? El grosor también puede ser. El tamaño. También. Uh-huh. Entonces ahí ustedes identifican, ¿no? Identifican la puntuación de resultado al que ustedes quieran lograr, ¿no? Por ejemplo, una úlcera de grado 3, el objetivo de ustedes es lograr de que disminuya, ¿no es cierto? Entonces, yo como lo encuentro en grado 3, puede ser gravemente comprometido o grave, ¿no? Yo quiero llegar hasta levemente comprometido, por ejemplo, el número 4. Entonces, ¿qué actividades voy a realizar para poder lograr ese puntaje? ¿No? Entonces, yo lo dejo como objetivo, ¿no? Entonces, cuando yo ya vaya a mis actividades, entonces, de acuerdo a mis actividades, voy a evaluar al final, ¿no? Si logré o no logré. Entonces, vamos al libro del NIC. El libro del NIC, Clasificación de Intervención de Enfermería, tiene también 7 dominios, 34 clases, 540 resultados. Entonces, en mi libro del NIC me voy a la página 28. La página 28. ¿No? En la página 28 tenemos el dominio fisiológico, básico, complejo, conductual, dominio 4, seguridad, el 5, familia, 6, sistema sanitario y 7, comunidad. Entonces, ¿en qué dominio estará nuestro problema? Dominio 2. Dominio 2 de fisiológico complejo, que está... ¿Y control de piel y heridas? Control de piel y heridas, ¿no? Entonces vamos al dominio 2. Tenemos el dominio 2, a ver, 1, dominio 2. En mi NIC dice cuidados de úlceras por presión. Ajá. Uh-huh. Entonces, si estamos en control de piel, le vamos acá. Acá está, fisiológico, control de piel, ¿no? Uh-huh. Y en mi control de piel, ¿qué dice? ¿Qué cuidados se adecúan para mí dentro de mis intervenciones? ¿Qué actividades? Cuidados de úlceras por presión. Cuidado de úlcera por presión, ¿no es cierto? Sí. Entonces, acá, ¿no? Control de piel, heridas, mi intervención de enfermería y una de mis actividades es cuidado de la úlcera por presión.
Entonces me voy. Sí. 133. Ujú. Ujú. Cuidados de la úlcera por presión. Y ahí tienes todos los cuidados que tú puedes realizar, ¿no? Eso es lo que vimos la vez pasada. Todos los cuidados y cada cuidado con su fundamentación, por qué lo realizas. ¿Dónde encuentras la fundamentación? En la literatura. En esas bibliografías, profesor, o las actividades. La descripción de la literatura, ¿cuál debería ser? ¿Las que son actividades o las que están en la donde dice bibliografía? No te entendí la pregunta. No, lo que le decía de la literatura, ¿en dónde ¿Ya? lo encontramos? ¿Son las actividades o son los que debajo de las actividades dicen bibliografía? Actividades. Ya, no, de las actividades, una de tus actividades, ¿cuál era? Por ejemplo, acá, una de tus actividades dice, control de piel y heridas es una de tus actividades. Intervención tiene diferentes actividades. Y todo lo que ves a la parte de baja es cuidados. Todos son actividades o acciones lo que tú vas a realizar. Cada acción que tú realizas tiene un porqué. Por ejemplo, en el cuidados de úlcera por presión es una de tus actividades. Entonces, en el libro dice, ¿no? Una de tus actividades es describir las características, por ejemplo, es uno, describir las características de la úlcera a intervalos regulares e incluyendo tamaño. Es como monitorizar, observar, ¿no? Los cambios que puede producir esa herida. Entonces, ¿por qué tienes que observar? O sea, la pregunta es, ¿por qué lo haces? Para evitar que se formen presión en la piel. Claro, uno podría hacer. ¿Por qué yo lo monitorizo? Para ver si, por ejemplo, qué cambios sufre la piel. Por ejemplo, de repente esa piel que estuvo en color rojo, al día siguiente se pone color negro o violáceo. Entonces son cambios, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo monitorizo. ¿Por qué lo hago? O sea, cada actividad que nosotros elegimos del libro de Nick, cada actividad tiene que ser fundamentada. Así es. Entonces tú vas a la literatura, en este caso, pues yo te digo literatura, pues actualmente pues ustedes utilizan puro las redes, ¿no? Se van a Google y empiezan a buscar, ¿no? La piel, los cambios de la piel, por la monitorización. Entonces, ¿por qué lo hacen? Entonces ustedes dicen, sí, se hace por este motivo y referencia, por ejemplo, página tal, ¿no? Una página de Google que hayas encontrado, ¿no? O el link, ¿no? Colocas ahí. Pues algo que te esté fundamentando lo que tú estás describiendo en ese momento. Ya, profesora. Por ejemplo, si un paciente está con fiebre, ¿no? Vamos a poner el ejemplo más clásico, fiebre. Tú vas a controlar la presión, ¿no? Una de tus actividades es control o funciones vitales. ¿Por qué lo haces? Ese porqué de lo que tú haces es tu fundamentación. Porque nosotros no somos robots para ir a hacer porque queremos, ¿no? Sí, es porque yo quiero valorar cómo está mi paciente. De repente hay una alteración, ¿no? A través de esa alteración, ¿qué acciones yo voy a tomar? O sea, ¿por qué lo hago? Entonces, ese por qué es la fundamentación científica
a las actividades que te piden, ¿no? Es importante. Cada acción lo hago por esto, ¿no? Si le pongo un analgésico, lo hago por esto, ¿no? De repente para disminuir la temperatura, de repente el paciente está con mucho dolor, ¿no? Entonces, hay un porqué. Ahora, si yo, por ejemplo, un paciente está postrado, tengo que movilizarlo cada 2 horas. ¿Por qué lo hago? Para evitar que se formen zonas de presión, ¿no es cierto? Pero eso es lo que yo digo, para evitar formación de zonas de presión, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en la literatura, dice que si un paciente postrado mucho tiempo no se moviliza, a la larga se produce una depresión. Entonces, yo ya tengo algo que me fundamente de que por qué lo estoy haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan, como dice el por qué con la literatura. O sea, es una base legal, como se dice, una base que les avale a ustedes, ¿no? De lo que están haciendo. Ok, Así es. Exactamente. Esa es la diferencia, ¿no? De, por ejemplo, que nosotros, de enfermería, ¿no? Profesión de enfermería es la base científica, ¿no? Eso nos diferencia. ¿Por qué lo hacemos? No somos, como dicen, monótonos, ¿no? Lo hago porque lo tengo que hacer, ¿no? Eso no es una buena respuesta, ¿no? Siempre tenemos una base científica. Entonces, bueno, ese es el resumen para entender cómo es el manejo del libro, ¿ya? Entonces, esto también lo voy a subir al Canvas para que lo tengan y lo puedan, le va a ser más fácil utilizar el libro. Miss, una consulta. sí, Miss, usted nos ayuda bastante. Sí, profesora, yo también. Estoy perdida, profesora, en esto. Cuando estamos, bueno, personalmente cuando escuché Pero ahora la con clase por usted no primera sabe. vez, perdí. Sí, muchas gracias. No es tan complicado como parecía en un Sí, comienzo. profesora, yo estaba en Nanda y la Miss de teoría ya estaba en Nick y no, y ya estaba perdida, pero ahora como tengo los libros también me facilita un poco más. Miss, una consulta. No sabíamos cómo buscarlos exactamente y como usted nos Creo ha que explicado. la Miss y nosotros tenemos ediciones muy distintas, entonces era el problema, pues. Entonces la Miss yo buscaba una cosa y Sí, nosotros no lo teníamos, entonces. sí, Lo por ideal eso es que Sí, eso también. lo ideal es que trabajamos con el 2018 y 2020, que son casi la última, que vamos a estar usando de repente este año más y el próximo año de repente sale el otro. sí, Miss, Una practicadita Van a más. variar algunos, es que cada año creo que hacen así, cada 3 años, hacen nuevamente una revisión y hay diagnósticos que ya de repente no se utilicen, entonces los sacan, ¿no? Del petitorio de los libros. Entonces ahí se lo sacan o aumentan, ¿no? Dependiendo de la realidad de cada lugar, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que adecuar a nuestra realidad. en el libro que he comprado, que es la clasificación séptima edición, solamente en los cuidados, solamente dicen las actividades nada más. ¿Está bien eso? Porque como usted me ¿Cuál? dice, Nosotros también tenemos la séptima también. Sí, también. la- Sí, cuidados nomás son. Todos son cuidados. Ujú. tenemos que buscarlo nosotros. Sí, la parte de fundamentación, Ujú. Sí, a eso es mi pregunta, o sea, la fundamentación, el por qué la tiene, fundamentación lo tenemos que buscar nosotros en la literatura. ya esa era mi consulta, gracias. Ya, pues, chico. Entonces, dime.
No hay un libro específico, pero la mayoría, o sea, que sean actualizados. ¿Ya? Cuando busquen así información, traten de buscar hay una página ¿cómo se llama? Hay una página de enfermería. No, ahorita no tengo el dato, voy a buscarlo. Si entran al Google, ingresen siempre, si quieren buscar alguna fundamentación así, actualizadas, mejor por del 2016 para adelante, ¿no? O si son los últimos 18, 19, 20, ¿no? O sea, 5 años, siempre tiene que ser 5 años de antigüedad, no puede ser, ¿no? Porque como te digo, todas las actividades de fundamentación a veces cada año se van actualizando, entonces lo recomendable es 5 años mínimo, máximo, para poder buscarla en cuanto a la información. Y otra cosa, yo me he guiado más que todo por el indicador que dice, por el abecedario, y busqué cuidados y el toque salió. No, está bien. Sí, por eso, porque eso es lo que no entendíamos, por qué no sé si iba adelante y por qué se iba atrás. Sí, pero mayormente a mí se me hace más fácil en taxonomía. Y a buscar. Ajá. Exacto. Y en conclusión nos perdimos. Pero se entendió con esta diapositiva, ¿no? Sí, Miss, bastante. Sí, Miss, bastante. Gracias. Se ha hecho más fácil. Ya, pues lo voy a subir a su Canvas para que lo baje. Vamos a ver otro, Miss. Sí, de acá vamos a completar con las notas de enfermería y agarramos un caso clínico. Entonces, les voy a dar un break para que puedan, para poder avanzar. ¿Le parece 20 minutos? Sí, Miss, está bien. Sí, Miss, está bien. Miss, muchas Ya, gracias. entonces nos conectamos 9:30. Ok. Ok.